Entonces vamos a grabar entonces esta parte de la clase, o sea, esta clase. Y bueno, habíamos comenzado a ver, ¿cierto? La semana pasada las leyes ponderales y también habíamos visto como los conceptos que están relacionados con la estequiometría, los cálculos de gramos, de mole, etcétera. Y bueno, en realidad yo les decía que en esta unidad había harto cálculo matemático y es importante que usted sepa en realidad cómo hacer las operaciones básicas. Me refiero a que usted pueda multiplicar, dividir, que se sepa la fórmula, ¿cierto? De todas estas, ¿cómo se llama? Operaciones básicas, porque primero, no puedo ocupar calculadora, segundo, sí, hoy día sí, lo que pasa es que tuve problemas con mi computador, por eso que no la había subido, ¿ya? Así que después, terminando aquí, voy a subir al tiro las dos. Entonces, como les decía, no hay formulario, lo único que hay es la tabla periódica, que en realidad tampoco ni siquiera está completa, entonces es importante que usted sepa, ¿cierto?, trabajar. Vamos entonces a ver el día de hoy fórmula empírica y fórmula molecular, que también está dentro de este plan de estequiometría. Dice, ¿de qué estamos hechos? Si la masa de una persona es 100 kilos, ¿qué masa de cada elemento contendrá su cuerpo? Ya, entonces sale la masa de cada elemento de lo que tenemos nosotros. Y dice, considerando tu masa corporal, calcula cuántos kilos de cada uno de estos 6 elementos tienes en tu cuerpo. Entonces dice, si una persona de 70 kilos contiene 140 gramos de sodio en su organismo, ¿cuál es el porcentaje de este elemento? Entonces, para los cálculos de la fórmula empírica y de la fórmula molecular están muy, entre comillas, como relacionados con el cálculo porcentual. ¿Qué es lo que es el cálculo porcentual? El porcentaje que hay de un elemento en cada compuesto. Por ejemplo, si a ustedes le preguntaran cuál es el porcentaje, por ejemplo, de carbono en el compuesto C6H5, C6H5O12, ¿ya? Si le preguntan cuál es el porcentaje de carbono que hay en este compuesto, los porcentajes se sacan de la siguiente manera. Usted lo que tiene que hacer primeramente es calcular la masa molar del compuesto. Yo tengo, ¿cierto?, que este compuesto está formado por carbono, está formado por hidrógeno y está formado por oxígeno. En cuanto a la cantidad, tengo 6 de carbono, 5 de hidrógeno y 12 de oxígeno. Y lo debo multiplicar por su masa molar. La masa molar la voy a sacar de la tabla periódica. 12 de carbono, 1 el hidrógeno y 16 el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Multiplicar y sumar. Tengo 6 por 12, ¿cierto? Que vendrían siendo 72. 5 por 1, 5. Y 16 por 12, que estos serían 6 por 2 son 12, ¿cierto? Vamos a hacer aquí rapidito. 6 por 12, 1. 6 por 1 serían 72. Y esto sería 1 y 2. Serían 192, ¿ya? Ahora, ¿por qué les decía yo que ustedes tienen que ejercitar? Porque usted tiene, lo mismo le decía la semana pasada, tiene tantos ejercicios que, y porque también está física, porque en física igual hay ejercicio. Entonces tiene tantos ejercicios que tiene que hacerlo en un determinado tiempo. ¿Ya? Entonces tenemos 4, 5, son 9, tenemos 9 y 7 que vendrían siendo 8, 18, perdón, y una serían 289 gramos partido por mol. Esa es la masa molar. Entonces, para yo conocer el porcentaje de cualquiera de estos elementos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? El porcentaje del elemento va a ser la cantidad que yo tengo del elemento, que en este caso son 72, partido en el total, que son 289, por 100. Y así yo saco el cálculo porcentual. Si me pidieran el cálculo porcentual de hidrógeno, sería lo que tengo de hidrógeno en el total por 100. Si me pide lo de oxígeno, lo que tengo de oxígeno en el total por 100. Entonces, mi pregunta es, la pregunta que usted se debe hacer, a mí me costaría, por ejemplo, hacer este tipo de ejercicio sin calculadora, ¿ya? Entonces, a eso me refiero yo cuando usted tiene que hacer operaciones básicas. ¿Ya? Entonces, si yo calculo el porcentaje que hay de
el porcentaje que hay. Tengo una duda en algo, espérenme un cachito. 12 por 16, 192, más 5, más 72. Ah, ya no, me equivoqué en algo, por eso estaba en la duda. Aquí no es 280 y algo, es 269. Ahí lo corrijo mejor. ¿Ve? La profesora se equivocó. Y ahí menos mal que me di cuenta porque decía, ¿cómo tanto si era mucho? Ya, entonces si yo divido 72 en 269 y lo multiplico por 100, el porcentaje que voy a tener de carbono en este compuesto va a ser 26,76%. Entonces, así usted saca, ¿cierto?, el cálculo porcentual de los elementos. Se supone que la suma de todos los cálculos porcentuales o de todos los porcentajes que hay le debe dar a usted el 100%, ¿ya? Entonces, eso es con lo primero. Vámonos entonces con lo segundo ahora. ¿Qué es lo segundo? Lo segundo es que usted sepa calcular o determinar la fórmula empírica. Dice acá que la fórmula molecular dice, indica el número de átomos de cada elemento que está presente presente en una molécula del compuesto. Y la fórmula empírica representa la proporción más simple en la que están presentes los átomos que forman un compuesto químico. Nosotros vamos a tener dos tipos de fórmula, una fórmula empírica y una fórmula molecular. La fórmula molecular es la verdadera. Un ejemplo, si usted, por ejemplo, estoy inventando, si usted, por ejemplo, suma un medio más un tercio, supongamos, y eso le dio 2 partido en 3, ¿ya? Todo esto es ¿cómo se llama? Ficción. Le dio 2 partidos por 3. Esa es su fórmula molecular. Y la fórmula empírica sería si usted pudiese simplificar esa fracción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los compuestos también pasa lo mismo. Nosotros acá tenemos una fórmula verdadera, que es el C6H8, y tenemos una fórmula empírica, que es la simplificación de esto, que es C3H4. Ya aquí la estamos simplificando por 2. Entonces, aquí me hablan acerca del porcentaje. ¿Y por qué me hablan acerca del porcentaje? Porque nosotros para poder sacar, ¿cierto?, las fórmulas empíricas y moleculares, podemos ocupar el porcentaje o debemos ocuparlo. Entonces aquí salen los pasos de cómo se sacan, ¿cierto?, la fórmula empírica o la fórmula molecular. Dice, número 1, asumimos que disponemos de 100 gramos de sustancia, convertimos esa masa en número de mol. Si los números no son enteros, se divide por el menor y los valores obtenidos corresponden a la razón entre el número de mol de los distintos elementos en el compuesto. Entonces usted dirá, profesora, ¿pero cómo es esto? Y le voy a mostrar un ejercicio para que lo podamos hacer y así a usted le quede, entre comillas, más claro. ¿Ya? Deme un segundito. Después. Déjeme buscar un ejercicio para que usted pueda... Por ejemplo, aquí, miren. En este ejercicio le preguntan. Dice, ¿qué porcentaje de oxígeno existe en el ácido tiosulfúrico? Y le dan el compuesto. Entonces, ¿cómo usted va a saber el porcentaje que hay acá? Ya, si yo le pidiera que usted lo calculara en este momento, usted lo podría calcular sabiendo que la H vale 1, la S 32 y la O vale 16. ¿Me podría decir cuánto vale? ¿Cuánto sería el porcentaje? Calcúlelo. No sé si tiene una hojita ahí donde esté usted trabajando, tomando un apunte, qué sé yo, y si no, vaya a buscarla. Trate de hacerlo solo. Entonces, dijimos que el cálculo o los cálculos porcentuales, ¿cierto? El porcentaje va a ser lo que hay de cantidad de oxígeno, ¿cierto? En el compuesto total por 100. Entonces, ¿cuánto le daría a usted este ejercicio? Trate de hacerlo solo. Dijimos que el hidrógeno valía 1, la S 32 y la O 16.
¿Cuál será entonces aquí la alternativa correcta? Si la H pesa 1, la S 32 y la O 16. Lucas. La de allá. La luz de ahí. Préndela. ¿Ya? ¿Alguien tiene la alternativa correcta o no? Lo están calculando, me imagino, ¿cierto? ¿Lo pudieron calcular o no? No, no hagas eso. Díganme algo, por favor, sí o no lo estoy haciendo, me falta. Ya, voy en la mitad, me falta ya, así yo me quedo tranquila. Ya, entonces la alternativa correcta sería, ¿cuál sería? Yo creo que eso es lo que hay que ejercitar, ¿ya? En cuanto, porque claro, yo puedo tener mucho contenido, ¿cierto? Pero tengo que, o saberme todo el contenido, pero tengo que ir ejercitando, más que nada por la cantidad de preguntas que hay. En un preuniversitario, por ejemplo, ¿qué es lo que me van a enseñar? Si ustedes me preguntan a mí como mi visión de profesora lo que es un preuniversitario, el preuniversitario más que enseñarme a lo mejor las cosas que yo no aprendí o recordar, enseña como técnicas para poder responder la prueba. Entonces, siempre es importante que cuando usted haga un ensayo, me imagino que a usted le ha pasado ahora que ha comenzado a hacer ensayo, que usted parta por las preguntas que usted sabe, ¿cierto? Y lo que entre comillas no sabe lo deje para el último porque tengo la posibilidad de poder, en realidad como por último, tirar a la chunta, porque usted no tiene descuentos. Ya, yo cuando di la PSU descontaban por cada 4 malas una buena, entonces ahí no podíamos equivocarnos. Entonces, ahora sí usted en este caso pueden no omitir, o sea, porque no le van a descontar las malas. ¿Ya? Entonces, en este momento, ¿cierto? Ya estaríamos pasado del tiempo, por 3 minutos por el ejercicio. ¿Cuánto les dio? ¿Lo tienen por ahí? ¿Lo pudieron calcular? Ya, vamos por partes. ¿Pudieron sacar la masa molar del compuesto? Lo primero.
Ya, no sé cómo ya, pero aquí dice que no le dio porque cree que tiene malos los pasos. Entonces, lo primero que tengo que recordar es que para sacar el porcentaje de cualquier elemento en cualquier compuesto, sí o sí yo tengo que tener la masa total del compuesto. Entonces, el hidrógeno, su masa es 1, el de los azufres 32 y el del oxígeno es 16. Si multiplico 1 por, me va a quedar de la siguiente manera, ¿cierto? Quizá a lo mejor se equivocaron en eso, o a lo mejor no pudieron hacerlo, pero no se preocupen. Ya, nosotros tenemos el H2, S2, O3. Tenemos H, tenemos S y tenemos la O. Tenemos 2, 2, 3 y lo vamos a multiplicar por 1, por 32, por 16. Sí o sí tengo que tener, sí o sí tengo que tener la masa total del compuesto. Acá tengo 2, acá tengo 64 y aquí tengo 48. Yo voy a sumar esto y la suma de esto me da 114. Entonces, ¿cuál va a ser el porcentaje de oxígeno? El porcentaje de oxígeno, por aquí ya alguien tiene respuesta. Ah, ya. Por aquí, la Sofía, ya. Matías, ¿estás por ahí tú? El porcentaje del oxígeno va a ser 48 partido en 114 y eso lo vamos a multiplicar por 100 para yo poder obtener el porcentaje. Entonces, si yo divido 48 en 114 y lo multiplico por 100, eso me da 42,1. Hoy mi hijo, ustedes vieran, hago clases, empiezo a hacer mis clases y es como que mete toda la bulla del mundo. 42,1%. Entonces, vuelvo a insistir, yo puedo saber cómo hacer la masa molar, puedo saber todos estos cálculos, pero si me, entre comillas, esta división no la puedo hacer, porque si ustedes me preguntan, yo esta división así como manualmente me cuesta hacerla. Entonces, ustedes también tienen que preguntarse qué si les cuesta o no les cuesta, ¿ya? Ah, ya no, que pensé que no estabas ahí. Ya no te preocupes. Y entonces, cada vez que me pregunten por el porcentaje de algún elemento en un compuesto, sí o sí tengo que sacar la masa molar de todo el compuesto y ver la cantidad que tengo de ese elemento, dividirla en el total por 100. Entonces, vuelvo a insistir, y disculpen lo majadera, operaciones básicas tienen que reforzar. Porque si yo me sé la fórmula, sé cómo se hace, me sé la masa, me sé todo, pero no sé a lo mejor hacer esta división, obviamente que me va a costar y me voy a demorar en el ejercicio. ¿Ya? Después, ya, habíamos visto el otro, habíamos visto el otro día, ¿cierto? Este ejercicio que decía a continuación se presenta una molécula de aminoácido y había que determinar la fórmula empírica molecular. Acabamos de ver que la fórmula empírica es la fórmula simplificada y la fórmula molecular es la fórmula verdadera. ¿Ya? La empírica es la simplificación de la molecular. Todos los números pequeñitos se pueden simplificar, obviamente, si es que son divisibles entre sí. Después, veamos aquí otra de porcentaje o una de fórmula empírica molecular para que ustedes me puedan comprender. Dice, bueno, ya aquí, por ejemplo, ¿cómo lo harían ustedes? Dice, ¿cuál es el porcentaje de nitrógeno en el ácido nítrico? Lo mismo que hicimos recién. Sacamos la masa molar del compuesto y lo que tenemos de nitrógeno, el total de nitrógeno lo partimos, ¿cierto?, en el total del compuesto. Como tenemos, y de hecho ustedes después, a medida que usted va haciendo ejercicio, después también ya lo puede hacer un poquito más mental. Obviamente que yo, como soy profesora de química y estoy trabajando siempre esto, me es mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, el hidrógeno es 1, el nitrógeno es 14. Si yo sumo 14 y 1, voy a tener 15. Y el oxígeno son 16, como son 3, son 48. Entonces tendría que sumar el 48, ¿cierto? Lo tendría que sumar más 15, y eso me daría 8 y 5, sería 8 y 5 serían 13, 1, 4, 5, 6. Serían 63 la masa del compuesto. Entonces, ¿cuánto va a ser lo del nitrógeno? Lo del nitrógeno va a ser 14, que es la masa que yo tengo en el compuesto, partido en 63 por 100. Y vuelvo a insistir, yo podría dividir manualmente 14 en 63. Entonces, tiene que ir pensando en eso. Lo mismo, por ejemplo, en biología, cuando se hace el análisis, por ejemplo, de gráficos, ¿ya? O en física, que si usted sabe o no, porque recuerde que, claro, puedo saber mucho de química o mucho de biología, pero la prueba es de todas. Ya hay una parte importante que es de todas las, ¿cómo se llama? Las asignaturas.
el porcentaje de carbono en el ácido acético, lo mismo, cuánto saco masa molar y veo, ¿cierto?, cuál es el porcentaje de él en el compuesto. Dice, en la siguiente tabla se representa la composición porcentual de una sustancia. Teniendo en cuenta que la masa molar de la sustancia es 98, ¿cuál es la fórmula molecular? Entonces yo les voy a enseñar ahora cómo sacar la fórmula molecular. Le voy a sacar una foto de este ejercicio. Un cachito para poder hacerlo acá. Ya. Entonces, yo para poder sacar la fórmula molecular, sí o sí tengo que calcular, la fórmula empírica antes. No puedo calcular la fórmula molecular por sí sola. Para calcular la fórmula molecular, a mí me tienen que dar la masa del compuesto. ¿Ya? ¿Por qué me tienen que dar la masa del compuesto? Porque con esta masa, ¿cierto? Yo voy a sacar un numerito que es un coeficiente para saber por qué número fue simplificado. Entonces, vámonos aquí a la parte de la pizarra. Entonces, dice aquí, vamos a poner los datos. Siempre los datos se los pueden dar en porcentaje o se los pueden dar en gramos, ¿ya? Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que este compuesto está formado por hidrógeno. Un segundo. Está formado por hidrógeno, está formado por oxígeno y está formado, ¿cierto?, por azufre. Por hidrógeno, oxígeno y azufre. Ya de este tengo 2%, de este tengo 65% y de este tengo 33%. Ya, entonces, para poder calcular la fórmula molecular o determinar la fórmula, o sea, la fórmula empírica, perdón, ¿qué es lo que debo hacer? Pasar los porcentajes a gramos. Después con esos gramos saco los moles. Después de eso, porque son como 3 o 4 pasos, después de eso tengo que elegir el valor menor y dividirlo por todos los anteriores. Te dirá, ¿cómo, profesora, tanto? Claro. Los porcentajes son equivalentes en gramos, entonces los datos se los pueden dar en porcentaje o en gramos. ¿Qué significa que yo tenga 2% de hidrógeno? Quiere decir que yo tengo 2 gramos de hidrógeno. Quiere decir que yo tengo 65 gramos de oxígeno y quiere decir que yo tengo 33 gramos de azufre. Eso es lo primero, colocar la equivalencia de porcentaje a gramos. Puede que me lo den, perdón, en porcentaje o puede que me lo den en gramos. Una vez que yo tengo los gramos, tengo que sacar los moles de cada uno. Ya tengo el mol de... Soy una mujer tan solicitada el día de hoy. Ya, tengo el mol de hidrógeno, que son los 2 partido en la masa del hidrógeno, que es 1. Tengo el mol del oxígeno, ¿cierto? Que vendrían siendo los gramos del oxígeno partido en 16, que es la masa del oxígeno. Y voy a tener el mol del azufre, que es 33 partido en la masa del oxígeno, del azufre, perdón, que es 32. Entonces tengo que hacer todas esas divisiones. Entonces, un segundito. Ya, si yo divido el 2 en el 1, eso me da 2. Si divido 65 en 16, ¿cuánto me da eso? 65 en 16, eso me da 4. Y si yo divido 33 en 32, ¿cierto? Eso me da 1,0, pero 1,03 ya lo vamos a dejar como 1. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Los porcentajes los colocamos en gramos, ¿cierto? Que es lo mismo, 2% es 2 gramos. Con estos gramos sacamos los moles de cada uno, dividiendo el gramo que me dieron en la masa molar del compuesto. 2 en 1, 65 en 16, 33 en 32. Y vamos a obtener los moles. Y de los moles que nosotros obtengamos, vamos a elegir el valor menor y lo vamos a dividir por todos los anteriores. Ya, entonces, en este caso, tenemos 2, 4 y 1. El valor menor de esos moles es el 1. Entonces, yo si divido el 2 en el 1, el 4 en el 1, me va a dar los mismos datos. Entonces, ¿cuál sería la fórmula del compuesto? La fórmula del compuesto sería que hay 2 de H, que hay 4 de oxígeno, ¿cierto? Y que hay 1 de azufre. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo ordeno, porque si usted se da cuenta,
¿Dónde estoy? Acá. Si usted se da cuenta, todos los compuestos están primero la H, después la S y después la O. Y usted podría decir, ah, profesora, aquí está la alternativa D, ¿cierto? H2SO4. Sí, nos dio H2SO4, pero nosotros no estamos buscando, nosotros acabamos de calcular la fórmula empírica y nosotros estamos buscando la fórmula molecular, ¿ya? Entonces, vuelvo de nuevo al ejercicio, porque todavía no ha terminado. La fórmula empírica de este compuesto es H2SO4, ¿ya? Esa es mi fórmula empírica. La pregunta del millón es, ¿entienden cómo sacar la fórmula empírica? Con los gramos que yo tengo, la voy a dividir en la masa molar de cada uno para obtener los moles. De los moles que yo obtuve, debo escoger el valor menor y dividirlo por todos los anteriores. Supongamos que en vez de este haber sido 1, hubiese sido un 10, yo hubiese tenido que dividir este en 2, ese en 2 y este en 2. Pero como el número menor era un 1, al dividirlo me va a quedar 2, 4 y 1, me van a quedar los mismos números. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que necesito saber que entiendo. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, esa es la fórmula empírica. Y ahora yo tengo que sacar un coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? El coeficiente es a mí el que me indica por qué número fue simplificada esta ecuación, o sea, esta fórmula. ¿Cómo se saca cómo se llama esta cosa? El coeficiente se va a sacar por la masa del compuesto, y la masa del compuesto es la que me dan, ¿cierto? Partido por la masa de la fórmula empírica, por la masa molar de la fórmula empírica. Entonces, la masa, ¿cuánto era lo que me dijeron en el ejercicio? Me dijeron que eran 98. Y lo tengo que dividir en la fórmula o la masa de la fórmula empírica. Y la masa de la fórmula empírica también me da 98, que es la masa molar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo divido, esto me va a dar 1. ¿Y qué significa esto? Que este compuesto tiene la misma fórmula empírica y la misma fórmula molecular. Por ende, si yo busco las alternativas, la alternativa correcta, ¿cierto? Vendría siendo igualmente la letra D, que es H2SO4. Ahora, ¿por qué sería esa fórmula? Porque tanto la empírica y la molecular, son iguales, ¿ya? Esto suele pasar con algunos compuestos, no con todos. Pero así uno saca la fórmula empírica y la fórmula molecular. Déjenme buscar otro ejercicio, si es que hay uno aquí, y si no, buscamos uno para poder mostrarles que en todo no es igual. Ya, dice, una muestra de 29 gramos de hidrocarburo, que es la masa del compuesto. Vamos a sacar una foto. ¿Me van entendiendo? Que yo a veces siento que hablo y hablo. Entonces no sé si me entienden. Sí, ya. Sí, pues ustedes díganme, o profe, va muy rápido. No sé, que yo a veces siento que hablo y hablo y no... Nadie me detiene. Una muestra de 29 gramos de hidrocarburo de masa molar 58 gramos partido por mol contiene 24 gramos de carbono y 5 gramos de hidrógeno. ¿Cuál es su fórmula molecular? Entonces, tenemos que sacar la fórmula molecular y para eso tenemos que sacar la fórmula empírica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vámonos de nuevo a la pizarra y anotamos los datos. Tenemos carbono y tenemos hidrógeno. Entonces, a diferencia del otro ejercicio, en este ejercicio, ¿cierto? A mí me dan los gramos y no los porcentajes. Tengo 24 de carbono y tengo 5 de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer primero? Lo primero que debemos hacer es calcular el mol. Vamos a calcular el mol del carbono y vamos a calcular el mol del hidrógeno. ¿Cómo lo vamos a calcular? Dividiendo los gramos que tenemos, partido en la masa molar, que en este caso el carbono es 12, y en el mol del hidrógeno tenemos 5, y eso lo vamos a dividir en 1, porque es lo que vale ¿cómo se llama? El hidrógeno. Si yo divido 24 en 12, eso me va a dar 2, y si divido 5 en 1, eso me va a dar 5. Entonces, de los dos valores, ¿cierto?, que yo obtuve, elijo el menor, que en este caso es el 2. Si yo divido 2 en 2, esto me va a dar 1, y si divido 5 en 2, eso me va a dar 2,5, pero no puedo poner un coeficiente o un subíndice de 2,5, entonces lo aproximo. ¿Y cuánto me va a dar eso? 3. ¿Qué significa eso? Que la fórmula empírica es C1H3. ¿Se entiende?
Esa es la fórmula empírica, pero no me están pidiendo la fórmula empírica, me están pidiendo la fórmula molecular. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Sacar la masa molar de este compuesto. Tengo carbono, tengo hidrógeno, ¿cierto? De este tengo 1 y de este tengo 3. Este lo multiplico por 12 y este lo multiplico por 1. Entonces esto me va a quedar 12 y esto me va a quedar 3 por 1, que serían 3. Por ende, esto es 15. Entonces, el coeficiente va a ser la masa del compuesto, que dicen que la masa del compuesto es 58 gramos, ¿ya? 58 la debo dividir en 15, que es la masa molar de la fórmula empírica que me dio. Yo divido 58 en 15, eso me va a dar 3,8, que aproximado vendría siendo 4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué lo ponemos como aproximado? Porque me imagino que usted nunca ha visto un compuesto que sea C 2,5, H 1,4, ¿cierto? Nunca ha visto eso, esto no existe. Siempre tienen que ser números enteros, como lo dicen las leyes ponderales, números enteros y sencillos. Entonces, este compuesto fue simplificado por 4. Entonces, ¿cuál es el verdadero? Si este es el simplificado, el verdadero lo tengo que multiplicar por 4. Entonces, ¿cómo me va a quedar? 4 por 1, C4, y 4 por 3, ¿cierto? Que vendrían siendo 12. Entonces, perdón. Dame un segundito. Ahí sí, C4H12 vendría siendo la fórmula molecular. Denme un cachito, segundito. Ahora sí. Entonces, busco dentro de mis alternativas, ¿cierto? Y tengo C3 más CH3, que esa, claro, igual es correcta, pero me están preguntando por la molecular y esa es la empírica. Y la respuesta correcta, ¿cierto? Es la alternativa E. Entonces, así se calcula la fórmula empírica. La fórmula empírica, o sea, en realidad la fórmula molecular, no puede ser calculada directa si no tengo la masa de la fórmula empírica. Entonces tengo que sí o sí calcular la fórmula empírica. Entonces, nuevamente, ¿cómo se hace este cálculo o este tipo de ejercicio? Se hace de la siguiente manera. Con los gramos que a mí me dan, ¿cierto? Calculo los moles. ¿Cómo calculo los moles? Dividiendo los gramos en la masa molar de cada uno de los elementos. Luego de eso, ¿cierto? Que yo obtuve los moles, voy a elegir dentro de los 2 moles que yo obtuve el valor menor y lo voy a dividir por todos. Por ejemplo, si tengo 2, 3 y 5, el 2 es el menor, lo voy a dividir por todos. Acá tenía solo 2 elementos, por ende tengo 2 moles. Tenía 2 y tenía 5. Entonces tuve que dividir en 2 y en 2 porque era el valor menor entre 2 y 5. Este me dio 1 y este me dio 2,5, que aproximado es 3. Ya, porque no puede ser un número, no puede ser un número decimal. Entonces, ¿cuál es la fórmula empírica? C1H3. Entonces, para calcular la fórmula molecular, yo tengo que saber la masa de la fórmula, o sea, tengo que saber, perdón, la masa molar de la fórmula empírica, porque tengo que buscar un coeficiente o el coeficiente por el cual fue simplificado. ¿Cómo calculo ese coeficiente? La masa del compuesto, que siempre viene dada en el ejercicio, partido en la masa de la fórmula empírica, que en este caso me dio 3, y algo, 3,8, y eso es 4. Entonces, 4 es el número porque fue simplificado. Entonces, ¿cuál es la masa verdadera o la fórmula verdadera? Es esta, C4H12, que vendría siendo la masa, la fórmula molecular. Entonces, vuelvo a insistir. Todos estos cálculos, obviamente, lo tengo que hacer de manera manual, lo tengo que hacer solo o sola. Entonces, en eso ustedes tienen que ir reforzando, hacer operaciones básicas, ¿ya? Si es que les cuesta. Ahora, si son hábiles y pueden dividir 58 en 15 sin calculadora, súper bien. Si no, hay que hacer ese ejercicio. Más que el saber todas las fórmulas, ¿ya? Yo igual quiero que eso lo vayan entendiendo, porque, vuelvo a insistir, a mí dividir el 58 en el 15 yo lo hice con la calculadora, porque hay personas a lo mejor que les cuesta más con el tema de los decimales, ¿ya? Porque, vuelvo a insistir, la prueba es de 3 asignaturas. Física, química y biología. Y lo importante es que a usted le vaya bien en la prueba, y para eso usted no tan solo tiene que reforzar química, sino que también tiene que hacerlo con biología y con física. Ya, entonces, la pregunta es, ¿queda claro cómo hacer esto de la fórmula?
Ah, lo que pasa que no, ¿por qué cambié la posición del ejercicio anterior que Anabela me estaba preguntando? Porque en el ejercicio anterior, ¿a dónde lo vamos a buscar? En el ejercicio anterior, se supone que los elementos siempre tienen que ir en el orden en el que me los dan, ¿cierto? Pero en el ejercicio anterior me lo dieron como hidrógeno, oxígeno y azufre, ¿cierto? Esa es la posición que deberían ir, hidrógeno, oxígeno y azufre. Pero dentro de las alternativas está ordenado al revés, que es hidrógeno, azufre y oxígeno. En realidad como que no interfiere mucho en eso porque tú lo vas a poder ver dentro de las alternativas, ¿ya? Pero cuando tú das un ejercicio y tienes que hacer con desarrollo, los elementos en la fórmula siempre van como me los dan. Tengo tanto por ciento de hidrógeno, tanto por ciento de azufre, tanto por ciento de oxígeno. Tú tienes que hacerlo en realidad como corresponde, en el orden que te los dan. Aquí te los dieron como hidrógeno, oxígeno y azufre, pero tú te das cuenta que no hay ninguna fórmula que diga hidrógeno, oxígeno y azufre. Por eso que, entre comillas, la cambiamos. Pero solo la cambiamos de posición, porque nos siguió dando la misma cantidad. ¿Ya? Entonces, ¿les queda claro? Sí, Anabela, bueno, Sofía me dice que sí. Anabela, ¿te quedó claro cómo hacerlo? Matías, ¿te quedó claro cómo hacerlo? Yo también te amo. ¿Les quedó claro? Sí, ya, súper. Vuelvo a insistir, de verdad. Si ustedes tienen duda, por favor escríbanme o me avisan si que están haciendo algún ensayo. Yo sé que debe llegar súper poquito tiempo, pero de repente si están aburridos un día, hagan así como divisiones, no sé, 2 en 7, 20 en 35, porque de verdad que les va a salvar mucho la vida, ¿ya? Es como, entre comillas, como ejercitar. Yo no puedo ir a correr una maratón, o nadie puede ir a correr una maratón si nunca ha corrido. Entonces, si nos cuesta un poquito la matemática, hay que ejercitarlo un poquito. Y de esto se trata esta prueba, de ir como ejercitando y aprender, porque podemos aprendernos todos los contenidos, pero la forma en la que se pregunta es lo complicado de repente, ¿ya? Gracias por estar aquí, gracias por participar. Ya usted se ha ganado el día de hoy 100 puntos para su prueba. Así que nada, y aprovechar este año, chiquillos, súper importante, que usted este año le sirva para tener un buen NEM, al igual que el año pasado, y eso le va a ayudar también a que tenga un buen ranking, y eso que es lo que va a hacer la suma de que usted pueda tener la posibilidad de dar su prueba y que la prueba sea un mero trámite. De verdad que es así, de que si usted... ¿cómo se llama? Tiene un buen ranking y un buen NEM, muchas veces la prueba es un mero trámite y usted puede darse el lujo de entrar a lo que quiera y donde quiera. Eso es lo importante. Se va a cortar en cualquier minuto. Un besito grande, cuídense, que tengan una linda semana. Ya dice aquí, si nos saca nacional por biología, usted sabe si le enseña ciencia tenemos, podemos elegir ciencia que queremos. La verdad que lo desconozco. Voy a preguntarle a Francisca por último que les avise y si no les mando un correito. Porque yo sé que el ensayo es de ciencia, quizás puede ser ciencia común, no sé, la verdad, lo desconozco, pero les averiguo. Ya, besito grande, que estén súper, que tengan linda semana. Chau, chau.